tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención en esta noche de Focus, este 16 de octubre del 2024, y como siempre, como todos los miércoles, es un gusto poder platicar con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Saúl, muy bien. Gracias por venir una vez más. No, aquí estamos al orden, como siempre. Oye, Rubén, pues finalmente se llegó la fecha, se cambiaron las alcaldías, ya previamente se había hecho el cambio en la legislatura, pero ayer se renovaron los cabildos, los 10 cabildos del estado de Colima, y por supuesto pareciera que ayer comienza ya la carrera por la gubernatura de cara al 2027 en Colima, ¿no? Sí, yo creo que por más que los actores digan que no, que apenas están empezando, que todavía está muy lejos, para la opinión pública ya iniciaron la carrera por la candidatura, son las respectivas candidaturas hacia la gobernatura. Y es parte del deporte en todo el país, ¿verdad? Es el deporte local colimense también, andar especulando quién es el próximo gobernador. Y es un deporte a veces ocioso, pero bueno, representa parte del interés que tenemos los colimenses por ver qué pasa con la vida institucional del Estado. Y aquí en este caso, bueno, se van perfilando algunas posibilidades interesantes. La experiencia reciente aún nos indica que las candidaturas a gobernador brotan esencialmente de los cabildos, de las presidencias municipales. Es raro que ya aparezca un senador o un diputado federal orientado hacia la gobernatura. Antes sí, antes ser senador era una antesala. Los tiempos cambiaron y ahora el trabajo local tiene mayor peso de cara al electorado, así que las presidencias municipales se vuelven un asunto de interés político. Sí, ya surgen y brincan algunas figuras ahí en el imaginario de la población. Por supuesto que ya está Rosy Vallardo en Manzanillo, es el municipio, creo que es más importante en materia económica del estado. Está también Riul, está Riul Rivera, está Tey Gutiérrez, y también por supuesto que algunos otros políticos de Morena van a perfilarse también de cara a la elección del 2027. Esta elección del 2027 pues prácticamente inició ayer, el proceso, la lucha, la búsqueda de espacios, pero también esta carrera inicia con la posición de la gobernadora del estado en su cúspide, ¿no? Tiene el Congreso del Estado, tiene por supuesto el control del Estado en materia política y en materia pues, de poderes, ¿no? Así es. Y pudo haberle ido todavía mejor, ¿no? Porque, bueno, su proyecto era haber alcanzado las presidencias municipales de Colima y de Manzanillo. No le resultó. Y de Villa de Álvarez también. De Villa de Álvarez quizás, aunque era un poquito más tangencial la propuesta. Era de Morena, pero no era propiamente gente de ella, era la propuesta en Villa de Álvarez. Pero Manzanillo y Colima eran esencialmente propuestas de relevo para ella. No le resultó la de Colima, pero le resultó la de Manzanillo. Y bueno, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas. Yo de entrada creo que hay que tener mucho cuidado en analizar cuáles son los equipos de gobierno que van a integrar cada alcalde, porque en esos equipos de gobierno se va a ir perfilando qué tipo de alianzas tiene cada alcalde o cada alcaldesa. Si vemos un equipo que está muy concentrado en la administración interior, quiere decir que no está fortaleciendo alianzas políticas de cara a los retos electorales que vengan. Pero si vemos un equipo donde se reúnen ciertas personalidades con peso propio en otros espacios o con vinculación a otros grupos, bueno, es que quiere decir que se está armando una gran alianza para intentar buscar conquistar el proceso electoral siguiente. Sí, en el caso de Morena, bueno, había dos figuras previo a la elección anterior, que eran Viri Valencia y Rosy Vallardo. Eran dos figuras que tenían algún peso en el ánimo de la población de cara al 2027. Era todavía muy incipiente esta idea, todavía se estaba pues viendo qué pasaba en la elección, pero parece que con esta elección anterior pues se depuró ese camino para Rosy Vallardo. Obviamente me parece que el 8 va a buscar alguna posición, incluso si me apuras creo que puede
conociéndolo, creo que va a buscar también un camino por ahí. Claro, además es lógico, ¿no? Y otra figura que también no está como en el presente de la población, pero Mario Delgado, que es originario de Colima y que ahorita es secretario de Educación, pero ha estado muy vinculado con Andrés Manuel, con Claudia Sheinbaum, pues también tiene una posibilidad, ¿no? Sí, claro. Digo, el hecho de ser un secretario de Educación, pues es un peso muy importante. Hay un vínculo directo con uno de los materiales primigenios del interés familiar en México y hay un vínculo muy estable con figuras que también tienen un peso específico, que son los maestros, ¿no? Habrá que ver su desenvolvimiento, su desarrollo, y habrá que ver si tiene la mirada puesta por acá, porque yo creo que cuando eres un secretario de una institución tan poderosa como educación, calculo que tu futuro está vinculado al destino de la administración federal. Pero vaya, también puede ser, ¿no? También puede ser que de repente mire sus ojos para acá y diga, voy a intentarlo. Y podría generar un efecto disruptivo local, porque entonces las piezas que podrían oponer Morena para el relevo siguiente no serían únicamente las piezas que aportaría la gobernadora, Claro. sino vendrían otras figuras del centro que podrían participar en ese juego de preelectoral rumbo a las definiciones. ¿Hace cuántos sexenios no sucedía que un gobernador o gobernadora tuviera tanto peso y tanto control? ¿Desde Elías Zamora será? Que tuviera la mayoría absoluta en el Congreso, que tuviera control en el Poder Judicial, la Fiscalía. Bueno, sí, quizás, curiosamente ha sido algo más que el resultado de una planeación deliberada, a mi juicio, de parte de la gobernadora. Creo que fue un producto de las circunstancias. Digo, es política y tiene sus perspectivas y sus estrategias, pero creo que fue un producto de las circunstancias, porque en este caso a ella le benefició mucho la gran votación que alcanzó Morena a nivel nacional en estas elecciones, lo cual tuvo impacto también en el ámbito local, ¿no? Y que fue sorpresivo, ¿no? No que se fue esperaba sorpresivo. de esa manera. Pero bueno, a final de cuentas, la fortuna también juega. La fortuna también es un elemento de la actividad pública, ¿no? Desde Maquiavelo hasta la fecha. A Maquiavelo le dedicó hasta un capítulo a la fortuna. Sí, claro. ¿No? Así que bueno, la suerte también juega, y en este caso ella tuvo una circunstancia afortunada que le permitió ejercer una posición, como tú dices, en este momento cúspide en lo que va de su administración, y que le va a permitir cerrar, creo, con control, al menos, su gobierno. Sí, como yo comparto lo que dices, fue circunstancial de alguna manera toda esta votación que benefició, por supuesto, prácticamente a todos los candidatos de Morena, tomando en cuenta que, bueno, la aprobación de la gobernadora no estaba en su mejor momento. En su mejor momento. Había estado muy abajo, de hecho, en el ranking de gobernadores. Sí, ¿no? y también el tema de seguridad pues había permeado demasiado. Sí. Seguimos todavía en el primer lugar nacional como por homicidios por cada 100,000 habitantes. Lo ratificó esto el secretario de Seguridad Pública hace unos días. Pero pese a eso, lo que dices es totalmente cierto, fue circunstancial y también fue una ola que abarcó a todo el país, ¿no? Así es. Y bueno, los resultados ya quedaron así. Entonces ella va a enfrentar la segunda mitad de su gobierno dirigiendo el Congreso, con una gran influencia en el Poder Judicial y con ayuntamientos claves. No tiene la capital, pero tiene otros ayuntamientos que pueden permitirle un margen muy interesante de maniobra política, de maniobrabilidad política. Así que bueno, pues ella está en una posición, digamos, sólida para los retos que tendrá en los siguientes 3 años. Parece que quedó como un pendiente para la gobernadora la capital, ¿no? Pues sí, porque conquistar la capital es conquistar de alguna forma un simbolismo político y electoral. Digo, Manzanillo creo que es un ayuntamiento mucho más rico que la capital. Por mucho. Por mucho. Pero mal que bien la capital es Colima y eso genera un simbolismo especial en la dinámica de poder. En este caso, bueno, no lo logró, pero esto le abre oportunidades precisamente y hace más competitivo el juego electoral, porque ahora la cabeza municipal está en manos de un joven
que es un joven panista, Riul Rivera, que ha tenido una trayectoria interesante y que habrá que ver cómo está construyendo su gobierno y qué es lo que va a ofrecer hacia los siguientes años. De entrada, me parece que uno de los primeros gestos que tuvo hacia la opinión pública fue hablar de la seguridad. Y eso implica que trae mucho en mente la visión de que su gobierno, aunque no puede responsabilizarse de la resolución de los problemas de seguridad, porque son problemas de tipo nacional, regional, estatal y en última instancia claro. municipal, pues de alguna forma está intentando generar algún esquema de solución, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante. Habrá que ver cómo evoluciona todo, pero se va a poner bastante digno de seguirse, de darle seguimiento a estos procesos. Sí, la pequeña franja de oposición que tiene el estado de Colima parece que se han refugiado en los ayuntamientos de Colima y de Villa de Álvarez, ¿no? Sí, Sobre todo el priismo el priismo y el panismo, ¿no? ha buscado refugio en estas dos administraciones municipales. Sí, y bueno, yo en el caso de la presidencia municipal de Villa de Álvarez creo que su gran desafío es la seguridad. En Villa de Álvarez se han presentado muchos homicidios de policías. Y de policías. Ha tenido homicidios de funcionarios de primer nivel, como el que fue secretario del ayuntamiento. Así que ahí la mirada está puesta hacia lo que va a hacer en materia de seguridad, más que cualquier otra cosa. Y en el caso de Colima, no hay una exigencia de seguridad, pero el mismo presidente la está electo, Riul, bueno, ya no es electo, ya es presidente municipal de Colima, la está promoviendo, pero sobre todo lo que creo que en el caso de Colima va a ser más llamativo es la posibilidad de generar una visión alternativa de gobierno hacia los siguientes años. Sí, ayer la propia gobernadora en los recorridos que hizo para la toma de protesta de la mayoría de los alcaldes, en la mayoría de los actos señalaba la corresponsabilidad que hay entre Estado y municipio, señalando que el municipio pues, es el primer respondiente o el más cercano en cuanto a materia de seguridad, hablando de prevención y hablando de primer respondiente para hechos delictivos, ¿no? Pero también, pues, en este caso, Riul habló por sí mismo del tema de seguridad. No, yo esperaba que iniciara con ese tema, lo dejó un poquito a la mitad de su discurso, pero habló extenso sobre el tema de seguridad. Y bueno, habrá que recordar que en Colima se han tenido momentos muy ingratos en esta materia. La detención que hubo reciente de varios policías, de Villa y Colima, ¿no? De Villa de Álvarez y de Colima, que creo que por lo menos es un dato que obliga a que los gobiernos municipales se miren con mirada autocrítica, ¿no? A ver qué está pasando aquí. Y replantear ¿Qué está pasando aquí, no? Y entonces de eso van a depender muchas decisiones hacia el siguiente camino, hacia el siguiente rumbo. Yo no soy experto en temas de seguridad, pero sí creo que la seguridad va a volver a convertirse en un tema político primordial por el que los ciudadanos van a catalogar a sus funcionarios, tanto a nivel estatal como a los niveles municipales. Y en cuanto a las finanzas de estas nuevas administraciones, parece que la que en teoría podría haber llegado en mejor momento es Rosy Bayardo Manzanillo, que parece que si es que es verdad todo lo que dijo la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, de que había pagado la deuda anterior, la deuda histórica que tenía el Ayuntamiento de Manzanillo, que no dejó deuda, pues a lo mejor va a ser el ayuntamiento que tenga más margen de obra pública. Sobre todo, pues Manzanillo tiene muchísimos recursos propios, recauda mucho dinero, sobre todo en predial y en servicios municipales. Pero Colima parece que va a tener problemas económicos, Villa de Álvarez por supuesto que los va a tener también. No han dicho hasta este momento, ni previo a tomar el cargo, ni ahora, en qué circunstancias están asumiendo las alcaldías, ¿no? De hecho, creo que una labor política prioritaria que tienen los gobiernos municipales es primero informar con todo realismo cómo está la situación de sus finanzas públicas. Porque no va a ser válido que al rato, pasando un año, digan, es que me dejaron muchos deudas. Sí, claro. Digo, hay que decir ahorita lo que es, cómo quedaron las cosas, por más que se tengan afinidades, afectos con el presidente o la presidenta municipal anterior,
Creo que los alcaldes y las alcaldesas están obligados a decir, a ver, así recibo el gobierno municipal. Digo, Rosy Gallardo Manzanillo tiene que decir si efectivamente lo recibe con una menor carga financiera que en otros años, lo cual va a ser muy loable, y va a ser muy loable que ella lo mantenga y que lo fortalezca. Y bueno, Riul y los demás presidentes municipales tendrán que decir, a ver, así recibo el ayuntamiento, tiene estos deudos, tiene estos problemas financieros, tiene esta carga de compromisos sindicales, etcétera, etcétera, que se traducen en términos financieros, y la tesorería municipal va a enfrentar estos desafíos en lo siguiente. ¿Para qué? Pues para que los ciudadanos podamos saber de qué tamaño es el tamaño de los retos de gobierno inmediato, para que también podamos juzgar con realismo lo que viene. Porque si al rato vemos una administración municipal que sigue con problemas financieros, pero nos lo dijeron desde el principio que estaba mal, bueno, pues hay una explicación racional. Pero no se va a valer que al rato nos digan, bueno, pues es que yo no pude hacer más porque tenía un problema muy, bueno, no lo hubieras dicho, ¿no? Sí, claro. Es parte de esa decencia política. Sí, también va a ser interesante ver cómo se conforman los equipos, pero a qué corriente política obedece. En el caso de Colima, pues se especula mucho que Mario Anguiano tiene vínculos con el equipo de Riul, en el caso de Fernando Moreno, que tiene vínculos en los equipos de Tey Gutiérrez, en el caso de Rosy Gallardo, pues, por supuesto, la gobernadora, también ya se llevó a una que había sido electa diputada, que ya era diputada, ya se la llevó a Manzanillo, y esta reconfiguración que se hizo en términos políticos y administrativos municipales, también va a ser interesante qué grupos se fueron refugiando en cada alcaldía, ¿no? Sí, claro, porque eso nos va a determinar cuáles son las alianzas que están establecidas. Yo creo que en el caso, por lo menos, de la capital del estado, veo una combinación de perfiles panistas y priistas de alto nivel, buenos perfiles, y creo que le pueden aportar mucha gobernabilidad y experiencia al gobierno municipal. Pero bueno, a final de cuentas, la carga política real es del presidente municipal, porque si el presidente municipal logra crecer políticamente, bueno, pues va a tener la mitad del camino andado, y un presidente municipal con perspectivas, con una gobernabilidad adecuada y con buen manejo de gobierno, por su propia naturaleza y empuje, se convierte en un perfil rumbo a la gobernatura, aunque no quiera. No tienen mucho tiempo, ¿eh? Un añito. Un año tienen de aquí a un año al primer informe. A dar resultados. Para dar resultados y tratar de buscar una alternativa en la carrera para el 2027, ¿no? Constituirse, ¿no? Eso por un lado, y por otro, el PRI y el PAN pues tienen la misión de sobrevivir, porque prácticamente están en la lona. En la lona, ¿no? Bueno, esto les da una gran expectativa, pero sí tienen mucha razón. Yo los cuadros priistas los he visto muy apagados, sobre todo en el Congreso. La propia dirigencia del partido la he visto muy apagada, tanto la anterior como la actual, pero habrá que ver qué logran sacar en los siguientes meses. Yo creo que yo no los veo con el impulso y la fibra necesarias para hacerlo. Creo que han dilapidado oportunidades muy importantes. El PRI nacional está realmente en una crisis sobre todo terrible. Tiempo, Rubén, ¿no? Lo han perdido. Lo han dilapidado, claro. Sí, han estado muy apagados. Muy apagados, por decirlo menos, ¿eh? Ahorita a nivel nacional, por ejemplo, para mí fue una sorpresa que en la famosa tómbola que se organizó en el Senado, no había quórum. MC dijo, no voy a asistir a ese circo, y tampoco asistió el PAN. Y en cambio, de repente llegan los senadores del PRI para darle quórum, dice uno, y encabezados por Alito Moreno. Sí, ¿no? claro. Y dice uno, caray, entonces, ¿qué tipo de oposición es? ¿Verdad? Entonces, creo que Alito ha sido, no malo, ha sido un pésimo dirigente del PRI. Y ahorita lo está confirmando, ¿no? Lo confirma. Sí, pero Alito da muchos tumbos, nunca ha sido consistente. De pronto sí se va contra el gobierno, contra el oficialismo, de pronto ya lo ves que medio coquetea con ellos, de pronto... Aquí avaló la tómbola, ¿no? Sí, claro. Con su presencia y la de 11 senadores más del PRI. Oye, terrible lo de la tómbola, ¿no? De la justicia, ¿no? Sí,
Yo a mí la verdad se me hizo muy desagradable ese ejercicio. ¿Te parece surrealista esto ya, Rubén? Sí, parece propio de una caricatura, como de un cómic, como que es algo que hubiera imaginado el Guasón o algo así, ¿no? O sea, hacer una tómbola, sobre todo que es ofensivo porque la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, muchos de ellos con una trayectoria muy digna, yo he estado revisando algunos perfiles que sigo en redes sociales. Hay una persona joven por ahí que tiene un doctorado en Derecho, publicaciones especializadas en Europa, otro por acá que estudió un doctorado en España, otro por ahí. Y todas esas personas fueron borradas. Su trayectoria fue, algunos tenían 15, 20, 10 años de trayectoria en el Poder Judicial y lucharon mucho tiempo para alcanzar ser jueces, para alcanzar una posición destacada. Y ahora por una simple tómbola quedaron fuera. Sí, ¿no te parece que trastoca pues, el espíritu de independencia, de imparcialidad, de excelencia que se necesita para ese tipo de Sí. cargos? O sea, quiere decir, yo me pongo en el papel de alguno de ellos. Me imagino que me haya metido a trabajar de hace 15, 20 años en el Poder Que la Judicial. mayoría que Así tienen ya es. un cargo de juez, más de 10 años están Que ahí. haya luchado durante años para alcanzar una posición importante, con exámenes, con muchas cosas. Y luego de repente ya estoy trabajando en lo que me gusta con una expectativa de vida de los siguientes 20, 30 años, bueno, 15, 20 años, seguir trabajando en el Poder Judicial, retirarme dignamente con una gran trayectoria judicial, que sea un orgullo, un timbre de orgullo familiar, y de repente dicen, oye, ya, fuera. Saliste en la tómbola. Saliste en la tómbola y fuera. Entonces, digo, me parece que como nación no estuvimos haciendo bien las cosas aquí. Le estamos fallando a muchos grandes profesionistas y a personas con un sentido de la justicia y estamos traicionando toda una formación, todo un empeño profesional, académico, doctrinal, en aras de una tómbola. Y además digo, la actitud, A ver, pero no, no, no. Rubén, estábamos acostumbrados a que hubiera funcionarios públicos corruptos, malos jueces o malos gobernantes, pero había algo que nos daba tranquilidad de algún modo a los ciudadanos, que había instituciones fuertes, Rubén. Sí. La República estaba sostenida en instituciones sólidas y fuertes. En este momento parece que ya ni siquiera eso vamos a tener, ¿no? No, y como ciudadano la pérdida puede ser terrible, porque una persona que enfrenta, por ejemplo, un litigio fuerte contra el poder público, contra un gobernador, por ejemplo, o una gobernadora, un litigio fuerte, terrible, no sé, en materia civil, que pierde su casa, en materia penal, que está afectada en sus derechos, pues de repente su único refugio es el amparo. Sí, una expropiación de una Cualquier comunidad, cosa, lo que cualquier tú cosa. quieras, ¿no? Y su único refugio es el amparo, es decir, a ver, me voy al amparo, porque allá va a haber un juez que va a escuchar mi caso y a ver si pega. Y pegaba. ¿Por qué? Porque pues, había muchos jueces que decían, ah, caray, esto está mal. Y, pues, ahí va la protección de la justicia federal. Entiendo que eso molestaba al poder. Molestó mucho al presidente y molestó mucho a personas vinculadas con el poder ejecutivo, que decían, ah, no podemos hacer todo lo que queremos porque nos están bloqueando los jueces. Bueno, pero así es el camino de la República, ¿no? Y así es el camino de los jueces. Los jueces no tienen que estar ahí para quedar bien con los gobernantes. Están ahí para mantener la independencia. Pues la ley es lo único que nos da garantía a los ciudadanos de defendernos ante el poder, Y ¿no? eso pasa en todos los países civilizados. Digo, podemos ver en las películas, si no tenemos otro tipo de referencia, lo difícil que es para un policía o un poder ejecutivo norteamericano acreditar la culpabilidad de alguien. Que a veces por un error baladí, sin chiste, se pierde la oportunidad de enjuiciar a alguien, a un líder de la mafia, por ejemplo. Bueno, pero el Poder Judicial para eso está, precisamente para garantizar que las personas sean respetadas en sus bienes, en sus derechos, por medio de la ley. El hecho de que se haya eliminado a la mitad de los jueces en esta ocasión, ya no digamos por un plumazo, por un tombolazo, pues me parece muy desafortunado y muy triste para el país. Creo, Esaú, que algún día nos vamos a sentir muy mal por todo esto, por estos tiempos. Sí, claro. Este mecanismo de la tómbola desconoce por completo, por decirlo fácil, pero tira a la basura los méritos de buenos, porque había, no podemos negar que también había buenos, así como Sin había duda, algunos malos, ¿no? Pero sin duda.
me parece que sí desconoce o tira a la basura los méritos de quienes sí pudieran estar ejerciendo bien el cargo en favor de los ciudadanos, ¿no? Sí, creo que se han perdido oportunidades muy importantes. Creo que había caminos para reformar al Poder Judicial de otra forma, para fortalecerlo y para eliminar algunos de sus vicios, pero no este. La tómbola me parece lo peor y además hizo en un tono celebratorio y como si fuera un mérito. Vi una declaración ahí del dirigente del Senado, de Noroña, que decía esto es algo inédito, eso no se está haciendo en ningún país. Ah, caray, eso no es mérito. Si no se hace en ningún país, quiere decir que a lo mejor nosotros estamos mal, ¿no? Claro. Y vi por ahí un comentario de un intelectual. No, y la sesión era nada más para la eso. tómbola. Y vi por ahí un comentario que no recuerdo quién lo hizo, que dice, ah, caray, si todo mundo viene en sentido contrario, no es que todo mundo esté equivocado, a lo mejor el equivocado es uno, ¿no? El que va uno en sentido contrario. Si nadie en el mundo hace una tómbola, pues hay algo que está mal en nosotros haciendo la tómbola, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Pero la escena era... Como grotesca, ¿no? Como sí, teatro del absurdo. Era vergonzoso, estaban hechos bolas los senadores. Se les cayeron ahí las viendo cosas. cómo acomodaban, era... Sí, es como surrealista, Es como un Rubén. teatro del absurdo, como que alguien hubiera hecho una película, como una película de Fellini, ¿no? O sea, vamos a hacer un ridículo de un procedimiento republicano y ahí está. Vaya, a mí me dio mucha pena, yo la verdad, me da hasta pena ajena. Y vaya que ya estoy muy curado de espantos. Pero va caminando, fíjate, de todos modos, los proyectos del anterior presidente y ahora de Claudia siguen caminando y no, la oposición está muy disminuida. Muy disminuida. Uno que otro muy mala. aparece ahí y de pronto vemos actitudes como Alito, que pues da mucho que desear, ¿no? Sí, bastante. Las dirigencias nacionales cuando menos las del PRI, las del PAN, que les he dado más seguimientos, me parecen bastante sin la estatura suficiente para los retos y la magnitud de los desafíos de estos momentos. Así que bueno, creo que es una enseñanza que tenemos hasta los siguientes años, que tenemos que fortalecer a la clase política, a la política, porque si no... Exigirles más, Rubén. Me parece más. que hay que exigirles que la población, del partido que sea, de la corriente política que sea, me parece que la población tiene que madurar y tiene que exigir en el momento, cuando suceden las cosas, cuando se están viendo los hechos, cuando se ven las fallas. Me parece que hace falta madurez en la población en general. El voto ya no es suficiente como para decir soy un país maduro en términos políticos. Hay que exigir cuando se tiene que exigir. También falta madurez en la clase política. Aunque también ¿no? hay que felicitar cuando se hacen bien las cosas, pero cuando suceden cosas que están o que trastocan a la República o que ponen en riesgo a la población, a la libertad, me parece que también tiene que ser muy consciente la población de manifestar su descontento con esto. Sí, y también la clase política debe hacer un esfuerzo por madurar y por dar respuestas más sensatas y más realistas a la población. No puede ser una clase política que esté haciendo estos desfiguros. Y bueno, yo platiqué con una amiga mía que considero muy capaz en términos académicos y le comenté de la tómbola que pensaba y me dijo, no, pues la verdad es que la política es una tómbola siempre. O sea, no le prestó la mayor atención. Bueno, con ese tipo de juicios críticos, pues nunca vamos a llegar a nada. Lo comenté con un chat de amigos que tengo a nivel nacional, que con algunos compartí estudios, algunos tienen algún doctorado por allí, muchas cosas, son gente destacada. Y también no vi una respuesta muy indignante hacia el hecho. Parecía que el único indignado era yo. Entonces digo, a lo mejor el que estoy mal soy yo. Porque ellos decían, no, bueno, pues sí hizo la tómbola, pero pues hay que esperar a que dé resultados. Ah, caray. Pues no sé, entonces, ¿qué nos hace falta para que nos cimbremos un poquito y podamos tratar de tener esa actitud crítica que dices como población frente a los dictados caprichosos, anárquicos, azarosos que a veces tienen los representantes de la población? ¿Sí te parece que el futuro de México está ya solamente en las manos de la Suprema Corte? Pues, ya no habrá alguna otra posibilidad pues más que lo que puedan hacer ellos. Es muy complicado que surja algo porque ellos como poder son los ideales para esto, pero ahorita están recibiendo golpes, digamos, decisivos, mortales, ¿verdad?
Todos los días. La oposición, por lo menos los dirigentes actuales, no están a la altura. Habrá que ver qué surge en los siguientes años de iniciativas de otro tipo, no sé, Guadalupe Costa Naranjo, no sé, que puedan constituir con estos movimientos cívicos que han emprendido alguna visión alternativa que permita la competitividad y que permita que la posición que ahorita tiene el partido o el movimiento del poder pues se modere, porque diga, caray, ya hay competencia más fuerte, entonces si no tomamos mejores decisiones esto se nos va a revertir, porque ese es el papel de la oposición, ¿no? Lograr que el poder se modere y afine sus estrategias para que no caiga en lo terrible, ¿no? En lo grotesco. ¿Te parece que todavía están como descontrolados la ahora oposición que le está costando ser oposición? Que Pues, están desubicados todavía. Pues no debería costarles porque ya tiene mucho tiempo de aprendizaje. Entonces ya deberían. Sí, pero no habían estado nunca en esta. Pues ya deberían ponerse las pilas, ¿verdad? Porque si no de otra forma, pues así va a pasar 50 años. Y a ver si hay país que lo aguante, ¿no? Porque un país necesita equilibrio. Y necesita equilibrio en una clase política dirigente que no sea tan desarticulada y tan institucional hasta el extremo de la abyección. Y necesita una fuerza opositora que precisamente promueva el equilibrio. Si eso no se da, bueno, pues vamos a estar en una actitud muy errática en muchas decisiones públicas. Habrá algunas buenas, sin duda, pero habrá muchas que vayan a ser malas. Así es, pues ya analizaremos, Rubén, la próxima semana qué sigue pasando en términos políticos, administrativos. Así es. Y sobre todo pues en términos de materia judicial. Así es. El rumbo de este país, del Estado. Mucho Muchas gusto gracias. poder platicar contigo otra vez, Rubén. Como siempre, es un placer, Saúl. Gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que haya estado con nosotros este miércoles, Noche de Focus, y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.